Pues nuevamente, mis hermanos, que Dios les bendiga. Es en verdad un gusto poder reunirnos y sin duda tiene mucha aplicación cuando dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sin duda esta parte es real y la podemos vivir en este día. Y hermanos, es un privilegio poder disfrutar de estos momentos y poder presentarles a quien nos va a exponer la palabra de Dios. Mi hermano Pedro Gámez de la Vega, quienes tuvimos el privilegio de crecer juntos aquí en Tecamachalco, quienes tuvimos la oportunidad, por la gracia de Dios, disfrutar del crecimiento desde la niñez. Y por designios del Señor, él se va a México. No sé quién siguió a quién, porque yo también estuve en México, más o menos en esa época, pero a mí me regresaron y él se queda en México, pero ahí es donde entra la soberanía del Señor, porque él se queda para tener un compromiso más fuerte con Dios. Ya tendremos la oportunidad en algún momento que nos comparta ese testimonio, porque habiendo conocido al Señor desde pequeño, él tuvo ese encuentro con el Señor de tal manera que tuvo la oportunidad de comprometerse al Señor, a la iglesia, y se fue a preparar al seminario bíblico Palabra de Gracia. Y hoy se reúne en la Iglesia Cristiana Renovación en la Ciudad de México, porque ahí está su trabajo. A pesar de que su familia está aquí, pero está su trabajo, pero al mismo tiempo, a la par de trabajar secularmente, tiene un ministerio que está ejecutando en la iglesia, y eso es una bendición, porque hoy lo tenemos disfrutando del servicio al Señor, y hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Pedro. Adelante, que Dios te use. Y hoy escucharemos la palabra de Dios en boca de mi hermano Pedro Gámez. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Me da gusto volver a verles. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿A quién le gusta el fútbol americano? Eso, aunque sea no me quedé solo porque dije, ya hice el ridículo. Ustedes saben que cuando hay fútbol americano hay un día que se llama el Superdomingo, ¿no? Bueno, pues hoy es el Superdomingo. Para los cristianos, hoy es el Superdomingo, porque hoy es el día en que celebramos que nuestro Dios resucitó. Este es el verdadero Superdomingo. Me da mucho gusto estar acá. Como ya lo dijo mi amigo y hermano Beto, vengo de la Iglesia Cristiana Renovación de la Ciudad de México. Me da gusto estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Me da gusto mucho verles. Le mando, reciban un cordial saludo también de los pastores de la iglesia de allá, de Israel Ramírez, del hermano Isaac Hernández y Santiago Fuentes, que ellos están al tanto de la invitación que me hicieron y les mandan muchos saludos. Antes de empezar, me gustaría empezar con una corta oración para poder empezar esta predicación. Si les parece, ¿me pueden acompañar? Padre bendito que estás en los cielos, te agradezco que nos otorgues esta oportunidad de predicar tu palabra, predicar tu evangelio. Señor, sé tú el que se manifieste a través de las Escrituras. Tú sabes muy bien que somos siervos inútiles, que solamente estamos haciendo tu trabajo, el trabajo que tú nos has delegado. Gracias porque nos das la oportunidad, porque no necesitas de nosotros. En verdad tú no necesitas de nosotros, pero nos utilizas para pregonar, para clamar, para hablar de quién eres tú y de qué es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como bien lo dijo Beto, nos conocemos desde niños. De hecho, yo de niño empecé a reunirme en esta iglesia. También me da mucho gusto ver a caras conocidas que nos conocimos de niños, ¿verdad? ¿Sí o no, amigo? Íbamos a jugar béisbol, pero por cuestiones del destino, pues yo me tuve que ir a la Ciudad de México. Bueno, no me fui, me escapé de mi casa, esa es la verdad. Pero gracias a Dios, yéndome muy lejos como Jonás, allá el Señor me rescató. Yo empecé a venir aquí a la iglesia a los 5 años y el Señor me rescató cuando tenía 36. Tuvieron que pasar 31 años para que el Señor me rescatara. Me dio mucho chance, ¿no?
Pero ahora les voy invitando que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Marcos 16. Por favor, ábranlos ahí. Y como ya hicimos la lectura, yo voy a hacer la lectura en la versión de las Américas. Me imagino que la mayoría de los que están acá tienen la Reina Valera, pero si quieren escúchenme nada más. Y por respeto a la palabra de Dios, no a la persona que la va a leer, por respeto a la palabra de Dios, le puedo invitar que se pare de pie, por favor, para que sígame usted con su vista, porque como las versiones son diferentes, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pueden sentarse, hermanos. Si hay algo que caracteriza el Evangelio de Marcos, es que Marcos es conocido como el escritor de la acción. Si ustedes han leído todo el libro de Marcos, ustedes verán muchas veces que Marcos dice, y luego, y entonces, y de pronto, y luego. O sea, es como si te estuviera contando una película. Así es Marcos, así es Marcos. Y entonces, como ustedes verán, también el libro de Marcos de los 4 evangelios es el más cortito, porque él va haciendo como resúmenes y va contando todo como si fuera acción. Ahora, ¿qué es lo que dijo Marcos en esta porción de la Biblia? Marcos nos relata cómo las seguidoras de Jesús fueran testigos de su resurrección. Eso es lo que nos dice Marcos, pero ahora la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender de esta porción de la Biblia? Bueno, que la resurrección de Cristo provoca tu devoción total. Y lo vamos a ver en 2 puntos, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver tu devoción por Cristo se muestra al vivir para Él. Y en los versículos 7 y 8, tu devoción por Cristo se muestra al predicar de Él. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde hay muchas sectas, hay muchas religiones en el mundo. Y muchas de estas son falsas, o la gran mayoría. Y están lideradas por personas que ustedes mismos han visto en las noticias. Como por ejemplo, lo digo abiertamente porque salió en la televisión, salió en internet, un líder de una secta que se llama La Luz del Mundo. Al final, este personaje terminó aceptando que sí había abusado sexualmente de niños y que tenía videos pornográficos. Y ya está en la cárcel, ¿no? Lo más curioso es que los seguidores de esta secta siguen llenando estos lugares y siguen mostrando una devoción total por este tipo de personas. Y no nada más él, tenemos otros que también ustedes conocen como el Dalai Lama, que hace algún tiempo también estaba con unos niños y le dijo a un niño, oye, chúpame la lengua. Eso salió en las noticias, no se escandalice, no quiero que se rasgue las vestiduras. Eso salió en las noticias, pues qué asqueroso, ¿no? Sin embargo, este personaje tiene seguidores en todo el mundo y muestran una devoción total hacia ellos. Sin embargo, como les dije, nosotros estamos viviendo el superdomingo porque nosotros creemos en Cristo. La gran diferencia entre nosotros y las demás sectas es que nuestro Jesucristo resucitó. Mientras que otros líderes de estas sectas como Moroni, Joseph Smith, Dalai Lama, Gandhi, Mahoma, Buda, se murieron. Se murieron y no pasó nada con ellos. Sin embargo, la gente le sigue mostrando devoción.
Pero es gracias a que nosotros creemos en Jesucristo, es que nosotros tenemos una verdadera esperanza. Es gracias a esto que nosotros sabemos que cuando Jesucristo regrese, si es que Él no nos ha llamado antes, nosotros vamos a resucitar con Él. Y gracias a que Él vino a entregar su vida y gracias a que Él resucitó, nosotros deberíamos tener una mejor devoción que los que tienen estas personas por estas personas que son unos falsos líderes. Nosotros deberíamos tener una verdadera devoción por Jesucristo. ¿Qué tan grande debería ser nuestra devoción? ¿Cómo deberíamos practicar? ¿Cómo deberíamos de hablar de esta devoción que tenemos hacia Jesucristo? Les voy a dar una definición muy sencilla y se las voy a repetir 2 veces de lo que significa la palabra devoción. La devoción es un acto por medio del cual los fieles expresan su total disposición a Dios a rendirle culto y a cumplir su voluntad. La voy a volver a repetir. La devoción es un acto por medio del cual los fieles expresan su total disposición a Dios a rendirle culto y a cumplir su voluntad. Y esto nos lleva al primer punto. Tu devoción por Cristo se muestra al vivir para Él. Vamos a ver el primer versículo. Dice aquí, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Si notamos algo de esta gran historia, es que no solo Marcos, sino que los 4 evangelios nos hacen ver que los personajes involucrados en este relato son mujeres. Y usted va a decir, ajá, ¿y eso qué? Sí, son mujeres. Y luego, bueno, le quiero platicar que en la época en la que vivía Jesús, las mujeres no eran dignas de ser tomadas en cuenta para que el testimonio de alguien fuera válido. Las mujeres eran menospreciadas, a veces las mujeres eran intercambiadas por cosas, ¿no? Entonces la mujer la tenían aquí abajito. Y cuando ellas daban la opinión de algo, decían, cállate, hazte para allá. Entonces es muy curioso que Marcos haga referencia a mujeres. ¿Por qué? Porque todavía hay aún en la fecha y había en esa época mucha gente que negaba la resurrección de Cristo. Entonces, si Marcos quisiera hacer referencia a alguien, pues no hubiese tomado a las mujeres, ¿verdad? Hubiese tomado otro tipo de personas. Por ejemplo, hubiese hablado de Nicodemo, hubiese hablado de José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín. ¿A poco su testimonio no iba a ser más válido? Por supuesto que sí, pero no. Marcos toma en cuenta a estas mujeres. Y si revisamos los 4 evangelios, llegamos a la conclusión de que estas mujeres llevaban aproximadamente 2 años andando con Jesús muy de cerca, muy de cerquita andaban con el Señor Jesús. Y en base a los 4 evangelios, sabemos que estas mujeres eran María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juan y otras mujeres. Y de estas, María Magdalena sobresale, porque ella es la que aparece en los 4 evangelios. Es la primera en decirle a Pedro y a Juan que Jesús había resucitado. Otras desde el viernes, cuando ya había muerto Jesús, ya estaban preparando perfumes y especias aromáticas, como nos lo dice Lucas 23:56. Y aunque de primera mano no habían creído en la resurrección, ellas no estaban escondidas como los discípulos. Al contrario, estaban preparando todo para ir a ungir a Jesús. Todo lo que oliera, ahora, en esta situación, todo lo que oliera a Jesús, todo lo que estuviera relacionado con Jesús, era bien peligroso. No por nada los discípulos se habían escondido, no por nada los discípulos tenían miedo. Pero estas mujeres tenían tanta devoción por Jesús que no les importó. Y como ya vimos desde que había muerto Jesús, algunas empezaron en sus casas a preparar las especias aromáticas. Y todavía, el día domingo, estaban dispuestas a ir para echarle estas especias aromáticas, aunque ellas creían que ese cuerpo ya estaba oliendo feo y por eso, a diferencia de los egipcios, los judíos le ponían especias al cuerpo para que no oliera tan feo tan rápidamente. Ahora,
quiero hacer un paréntesis aquí. Ya vio que dice aquí, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Usted pregunta, ¿usted sabe por qué nos reunimos el domingo? Bueno, una, porque nosotros celebramos la resurrección de Cristo como lo estamos haciendo el día de hoy. Pero otra es porque el día domingo viene de la raíz latín que se llama dominica. Es decir, hoy es el día Dominus. Ahora, ¿qué significa eso? Dominus significa dueño, Señor. O sea, lo que nosotros estamos celebrando es el día del Señor. Y como referencias les puedo dejar estos pasajes. No los vamos a ver por cuestión de tiempo, pero apúntele. Hechos 27 y 1 Corintios 16:2, que es cuando se empieza a practicar que los cristianos se empiezan a reunir el primer día de la semana. Y podemos ver ahí que es donde Pablo se reunió para partir el pan. Pero regresando a nuestro texto, en el versículo 2, dice, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Muy de mañana. Estas mujeres tenían la gran devoción de que ya querían que amaneciera. Pero como decimos aquí en México, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero estas mujeres muy de mañana se pararon y querían ir a ver a su Señor. Tenían muchos deseos de seguir sirviéndole, aunque desde su punto de vista, Él ya estaba muerto. ¿En qué estado habrán ido estas mujeres? Marcos no lo dice, porque acuérdense que Marcos es el escritor de la acción. Pero mire, fueron mujeres que habían servido al Señor Jesús durante 2 años y estaban muy de cerquita. Ellas creían que era el Mesías. Desde su punto de vista, ellas creían que era el Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel de los romanos. Ellas no veían esa primera parte cuando Jesús iba a entregar su vida por todos los pecadores. Y matan a Jesús. Y ellas no creían hasta ese momento en la resurrección. ¿Cómo nos estamos dando cuenta de que no creían en eso? Pues porque estaban preparando especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Si ellas hubiesen creído en otra cosa, pues no, ellas estarían esperando a ver a qué hora se nos aparece, ¿verdad? Pero no, ellas fueron muy de mañana y fueron a la sepultura porque iban a ponerle esas especias aromáticas al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces, imagínense en qué situación iban caminando a la tumba. Ellas han de haber ido así, o sea, la Biblia no lo dice, pero la Biblia nos invita a imaginarnos la situación. Han de haber ido muy tristes, decepcionadas, preguntándose, pues lo mataron. A lo mejor estaban confundidas, estaban en un sentido de desesperación, diciendo, pues ya lo mataron. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero aún así tenían tanta devoción por Él que querían hacer hasta lo último para servirle a Jesús. Cuando el texto habla muy de mañana, Juan habla de que todavía estaba oscuro cuando llegaron las mujeres, al menos María Magdalena. Y para que no piense que hay contradicciones entre Marcos y Juan, hay que hacer varias observaciones. Una, el sol seguramente estaba siendo bloqueado por el Monte de los Olivos, que se eleva sobre la ciudad. Y aunque el sol ya podría ir saliendo por la montaña, en el lugar donde estaba la tumba, todavía estaba oscuro. Además que es muy posible que María se haya adelantado antes que las otras. 2. Es muy seguro que este grupo de mujeres salieron cuando estaba oscuro y llegaron cuando iba amaneciendo. Hay otra cosa que deberíamos observar en el texto de Marcos, y es, las mujeres van llegando al sepulcro. Pero ¿qué pasó antes? Ellas iban a llegar al sepulcro, pero hubo cosas que pasaron antes de que ellas llegaran. ¿Qué pasó? Bueno, Mateo 28, en el versículo 2 y 4, yo se los voy a leer. Dice, y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto no lo presenciaron estas mujeres. Viene otra pregunta. ¿Por qué había guardias? Bueno, nos dice que los principales sacerdotes, en Mateo capítulo 27, del 62 al 66, fueron a ver a Pilato. Estos líderes religiosos, fíjense,
Bien curioso, estos líderes religiosos que siempre quisieron matar a Jesús recordaron las palabras de Jesús de que iba a resucitar el tercer día y según ellos los discípulos podrían robar el cuerpo y engañar al pueblo. Claro, no, por supuesto. Los discípulos llenos de miedo y escondidos para que no los agarraran, iba a robar el cuerpo. Pero bueno, ellos fueron a ver a Pilato y le dijeron, recuerda lo que Jesús dijo. Entonces lo que hicieron es que convencieron a Pilato para que fuera a poner una guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la élite de los soldados. Eran los más altos, los más fuertes, los más ágiles, los que podían matar más fácil a cualquiera que se les pusiera enfrente. ¿Usted cree que Pedro con su espadita que le cortó la oreja a Malco se iba a agarrar con la guardia pretoriana para robar el cuerpo? ¿Y luego quitar una piedrota de más de 1 tonelada? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ¿sabe otra cosa que vamos viendo en la Biblia? Es que esos religiosos que siempre criticaron a Jesús por sanar a los enfermos el día de reposo, ellos fueron el día de reposo, entraron a un lugar gentil, contaminándose desde su propio punto de vista para ver a Pilato. Y eso no les importó. Pero para criticar a Jesús, ahí siempre estaban sobre de él. Ahora, había una guardia pretoriana ahí y estaban resguardando el cuerpo y como vimos hubo un gran terremoto que removió la piedra y dice que ellos cayeron como muertos. Todo esto no lo presenciaron estas mujeres. Ahora, ¿qué significa que esta tumba tuviera una piedra y que tuviera un sello? Bueno, significa que este sello, si era violado, buscaban inmediatamente a aquellas personas que habían violado el sello y eran crucificadas de cabeza para que sus intestinos los ahogaran y murieran de esa manera. Les quiero preguntar, ¿ustedes creen que los discípulos se iban a atrever a quitar el sello y a quitar la piedra sabiendo lo que les iba a pasar? Por supuesto que no. Por supuesto que no iban a hacer eso. Pero las mujeres no sabían esto. Porque lo último que ellas vieron fueron cuando Jesús fue puesto en el sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo. Y de ahí guardaron todo el sábado, que terminaba aproximadamente a las 6 de la tarde. Cuando todavía les daba tiempo de salir de comprar algunas cosas que les faltaban para ir ungir a Jesús. Pero ahora observe el versículo 3. Y dice, y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban caminando en la noche, iban caminando en un cerro. Nosotros tenemos aquí a nuestras espaldas un cerro. Si usted sube de espaldas un cerro, usted no va caminando así, ¿verdad? Viendo al cielo. Si está oscuro, su mirada, ¿a dónde va? Al piso, porque hay muchas piedras. Y si no se fija bien, se tropieza. Aquí lo que nos va diciendo es que las mujeres van así caminando en la oscuridad. Y van diciendo, ¿quién nos removerá esta piedra? ¿Quién nos removerá esta piedra? Porque ese es... En el verbo que está esta oración es eso, que van repitiendo una y otra vez. O sea, no iban más con la emoción de ir a ver a su Señor, que realmente tuvieran un plan, porque van diciendo, ¿y quién nos va a remover la piedra? O sea, ya vamos en el camino, pero ¿quién no la va a remover? ¿Quién no la va a remover? ¿Quién no la va a remover? Eso es lo que van repite y repite estas mujeres. Pero entre lo que ellas van caminando, en otra parte, los guardias volvieron en sí, estos que ya habían vuelto en sí, no fueron a ver a Pilato. Obviamente no, porque les iba a costar la vida. Fueron con los que habían pedido que se asegurara la tumba, o sea, con los líderes religiosos. Las mujeres van caminando y por aquí se va desarrollando otra trama. Y estos le dijeron a la guardia pretoriana que dijeran que los discípulos durante la noche habían robado el cuerpo. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que en la élite de los soldados romanos, los más capacitados, los más fuertes, los más ágiles con la espada, los que están más preparados para pelear, los discípulos les iban a robar el cuerpo? Por supuesto que no, pero los líderes religiosos le dijeron a la guardia pretoriana, tú di eso. Y además, mira, ¿qué dice la Biblia que les dieron? Dinero, para que anduvieran anunciando eso. Eso es por una parte. Y por otra parte, la Biblia nos dice que los discípulos estaban llenos de miedo, estaban escondidos. Pero es lo que querían decir los líderes
religiosos para negar la resurrección de Cristo. Pero ¿sabe hasta aquí qué es lo curioso? Que ni los guardias y ni los líderes religiosos no negaron que la tumba estuviera vacía. Y ese es el punto bien importante. La tumba estaba vacía. No negaron que el cuerpo de Cristo no estuviera allí, simplemente, como decimos por estos rumbos, querían taparle con un ojo al macho. Porque a todas luces esta aseveración de que los discípulos habían robado el cuerpo es falsa. Ahora vea usted el versículo 4. Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Volvemos a las mujeres que iban caminando en el cerro, que iban caminando ahí y que iban con su vista en el piso. Estas mujeres que estaban llenas de devoción por Cristo habían salido muy temprano cuando era oscuro y cuando ya iban llegando, iba amaneciendo. Sus miradas estaban en el piso para no tropezar y caer. Es obvio que al llegar a la tumba levantaron los ojos para ver cómo iban a mover la piedra. ¿Se ha dado cuenta hasta acá que la devoción de estas mujeres fue movida más por su emoción que por la lógica? Pero aún así lo que se les reconoce es que fueron. No les importó el peligro, porque como ya les dije, todo lo que oliera a Jesús era muy peligroso. Tan es así que le vuelvo a repetir, los discípulos ¿dónde estaban? Escondidos. Y ellas caminando a la tumba. Y es así como ellas demostraron esa gran devoción. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que todo lo que oliera a Jesús era peligroso? ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Qué pasó cuando los líderes religiosos se enteraron de que Lázaro había sido resucitado? ¿Qué dijeron? Vamos a matarlo. Y estaban dispuestos a matarlo. O sea, todo lo que tuviese ese ambiente era muy peligroso, pero a estas mujeres no les importó porque tenían una devoción por Cristo. Por eso estas mujeres mostraron tenacidad, mostraron coraje, mostraron decisión. Y ellas querían hacer hasta lo último para servir a su Señor y mostrar esa devoción. Y es por eso que les vuelvo a recordar el primer punto que estamos viendo el día de hoy. Tu devoción por Cristo se muestra al vivir para Él. Veamos el versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Dice que entrando vieron a un joven, bueno, no era un joven, era un ángel, ¿verdad? Pero este ángel no estaba solo. Porque si nosotros leemos otros evangelios, dicen que había 2. Pero les vuelvo a recordar, Marcos es el escritor de la acción. Él va diciendo, y luego, y entonces él solamente se enfoca en el que está hablando. En Lucas 24:3 dice, pero cuando entraron, no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban perplejas por esto, he aquí 2 hombres de repente se pararon cerca de ellos con ropas resplandecientes. Y estando las mujeres aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, los hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Como les dije, Marcos solamente registra uno, pero solamente se enfoca en el que habló. Ahora usted vea, dice, ellas se aterrorizaron. Esta palabra solo aparece en otro lado y es en el mismo evangelio de Marcos, cuando Jesús sintió una profunda angustia. En este caso podemos ver que las mujeres se estremecieron cuando escucharon al ángel, quedaron totalmente turbadas y angustiadas. Ahora hay que hacer un poco de memoria en el Nuevo Testamento para recordar qué le pasaba a las personas cuando un ángel se les aparecía. Lejos de lo que podemos creer, cuando un ángel se le aparecía a una persona, estas personas lo que demostraban eran terror, miedo. ¿Quieren ejemplos? Bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, cuando el ángel se les apareció a los pastores para anunciarles dónde había nacido Jesús, dice que los pastores estaban aterrorizados. O lo mismo le pasó a Zacarías, cuando el ángel del Señor se le apareció y dice que se turbó y tuvo un gran temor. O cuando el ángel Gabriel se le apareció a María
y le dice también a María lo que iba a pasar, y entonces María también tuvo demasiado miedo, estaba muerta de miedo. Entonces, en cada una de estas apariciones, cuando los ángeles se aparecen, es lo que provocan en el ser humano. Pero al final, cada uno de los ángeles, en estos ejemplos, provocan eso, no es que buscaran eso, pero lo provocan porque de alguna manera es el reflejo de la santidad de Dios, y nosotros que estamos llenos de pecado, pues por eso puede haber esas reacciones. Pero cada una de estas veces, los ángeles le decían a las personas: no temas, cálmate, cálmate por favor. ¿Por qué le decía eso? Porque después de ese no temáis venían algunas instrucciones, venían algunas palabras para que estas personas entendieran lo que tenían que hacer. Entonces vemos en el versículo 6 que dijo: pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Eso es lo que dice el versículo 6. No se asusten. Lo que estamos viendo aquí es un mandato. El ángel les está diciendo: ¡hey, tranquilas, cálmense! Detengan esa reacción de asombro y pongan atención. ¿Por qué les dice el ángel eso? Porque él buscaba que lo próximo que les iba a decir lo entendieran, lo comprendieran y lo hicieran. El ángel les dice: buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Marcos es el único que hace referencia a Jesús Nazareno y el crucificado. Y es bien importante esto. ¿Por qué? Porque todos aquellos que quieren negar la resurrección de Cristo, muchas veces han dicho que estas mujeres se equivocaron de tumba. Dijeron: pues claro, estaba vacía porque se equivocaron de tumba. Ay, ¿no? Pero no, Marcos no dice eso. Lo que Marcos les está diciendo: sí, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, ¿verdad? Al crucificado. Les da esas dos referencias, como diciéndoles: sí, están en el lugar correcto. Aquí es donde deben de buscar. Y les dice otra palabra muy importante: ha resucitado. Esta palabra que dice el ángel, ha resucitado, cuando estamos dando clases, le voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros damos clases allá en la iglesia, los que ya tenemos cierta edad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando aquí había un mercado en Tecamachalco y vendían unos muñequitos de lucha libre? ¿Se acuerdan? Que había unos que estaban así. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, nosotros a ese momento le decimos momento técnico, ¿no? Momento técnico, porque vamos a decir una palabra técnica para que se entienda mejor. Esta palabra que dice el ángel, Jesús ha resucitado. En el griego, cuando el verbo está en modo pasivo, la persona recibe la acción. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No le quiero presumir que ese griego, no va por ahí. Fíjese bien, cuando el ángel dice ha resucitado, está en un modo pasivo. O sea que Jesús recibió la acción. Ha resucitado, o sea, lo resucitaron. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Pregunta: ¿o sea que Jesús no podía resucitar por sí mismo? O sea, ¿no tenía el poder? ¿No tenía la capacidad? Por supuesto que Jesús podía hacerlo. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por supuesto que él tenía la capacidad de resucitar por sí mismo. Pero aquí el ángel dice, fue resucitado. ¿Por qué? Porque también así lo dice la Biblia, no los vamos a ver, pero en Hechos 2:24, en Romanos 6:4, en Gálatas 1:1 y en Primera de Pedro 1:3 dice que el Padre resucitó a Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Padre? Porque esto demuestra que el Padre aceptó su vida perfecta y su sacrificio perfecto. El significado de resucitarlo es como el Padre demuestra que lo que el Hijo había hecho era perfecto en todo. Y con esto se cumplió lo que Dios dijo: Él es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento.
Por eso el Padre lo resucitó, porque Jesús cumplió perfectamente la misión que se le había encomendado. Pero ¿sabe además qué? Estas mujeres que habían demostrado esta devoción por Cristo, su devoción fue premiada. Estas mujeres fueron los primeros seres humanos que el ángel les comunicó que Jesucristo había resucitado, que Jesús estaba vivo, que su Señor estaba ahí. Pero ¿sabe algo? En todo esto hasta ahorita, en los versículos que estamos leyendo, hay algo muy incómodo. Y sí es muy incómodo. Porque ¿qué estamos celebrando hoy? Y sí les hago la pregunta, ¿qué estamos celebrando hoy? La resurrección de Cristo, ¿sale? Pero ahora ahí les va la pregunta. ¿Cuántas veces hemos encontrado hasta el versículo 6 la palabra resurrección? No aparece. No se nos dice nada. De la resurrección como tal no se nos dice nada. Ni aquí, ni en los otros 3 evangelios. Vuelvo. Si Marcos y los demás evangelios y los demás escritores quisieran convencer a la gente de la resurrección, pues hubiese sido bien fácil inventar una historia fantástica y espectacular, con tal de convencer a las masas. Por ejemplo, nosotros no vemos en ninguno de los evangelios el tema de la resurrección como algo así como: y a la 2:00 de la mañana el cuerpo de Jesucristo se fue llenando de poder. Y de pronto una gran luz blanca como el Shekinah fue llenando y lo fue levantando y fue llenándose de poder y apareció y la tumba. ¿Usted ve eso en los evangelios? No se ve nada de eso. ¿Por qué Dios en su soberanía no nos quiso contar de eso? Bueno, no lo sabemos. Pero sí hay un hincapié en algo, en que la tumba estaba vacía. Estaba vacía y eso es el tema central. Jesús ya no estaba porque Él había resucitado. Y la primera que supo esto fue María Magdalena, porque salió corriendo y fue en busca de Pedro y Juan y dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Eso está en Juan 20:2. Para estas alturas, los guardias romanos, los líderes religiosos y ahora las mujeres ya sabían que Jesús no estaba en la tumba. Ninguno evitó la evidencia, ninguno la negó. Pero regresando al texto, nos dice que el ángel les dice: mirad el lugar donde lo pusieron. En el original es un mandato, es hazlo ahora, no te demores. Pasa y observa y ve que ahí no está tu Jesús. Ve que ahí no está el Señor. Obsérvalo. Ya vinieron hasta acá, pues ahora entren. Miren que no está ahí. Y en ese momento que estas mujeres entraron a la tumba y dieron fe y certificaron que el cuerpo de su Señor no estaba ahí y que un ángel les había dado esa noticia, pues todos deberíamos, desde fuera, claro, es muy fácil decir, pues estas mujeres debieron haber gritado: ¡aleluya! ¡Qué bueno que el Señor no está aquí! Resucitó como Él lo había dicho. Ahora ya recordé cuando Él dijo que al 3er día. Pero no pasa eso. Las mujeres están llenas de temor. Pues es normal, ¿verdad?, que un ángel les esté hablando. Pero también estas mujeres tuvieron otra recompensa. Y está en Juan 20, del 15 al 16. Y esta sí le invito a que por favor me acompañe. Juan 20, 15 y 16. Dice, desde el 14, se los voy a leer. Dice: al decir esto se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro.
Imagínese esta escena. Usted, que tuvo una gran amistad con alguien, ya sea familiar o amigo, y que la amaba y que la extraña, y que usted está seguro que jamás va a volver a saber de él, de pronto se le aparece. Y se encuentra con esa persona amada y querida. Qué bonito y qué emocionante, ¿no? Esa es otra recompensa que recibió estas mujeres cuando Jesús se le aparece y ella le dice, Raboni, y lo ve que está vivo. Toda esa devoción había valido la pena. ¿Y sabe por qué había valido la pena? Porque Jesucristo había resucitado. Le quiero decir algo. Jesucristo pudo haber vivido una vida perfecta, pudo haber vivido una vida sin pecado, pudo haber curado leprosos, pudo haber curado cojos, pudo haber dado vista a ciegos, pudo haber caminado por el agua, pudo haberle dado de comer a más de 20,000 personas. Pudo haber hecho lo que usted quiera. Pero sin resurrección, Jesucristo sería conocido ahorita como el mayor charlatán de la historia. Sin resurrección, Jesucristo no es Dios. Nosotros como creyentes de Jesucristo sin resurrección seríamos igual o peor que los mormones, que los agnósticos, que los ateos y que cualquier secta malévola que usted tenga en la mente, nosotros no seríamos mejor que ellos. Por eso es que la resurrección es lo mejor que nos pudo haber pasado, y eso lo dice Pablo en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios rápidamente. Primera de Corintios capítulo 15. Y en el 13, versículo 13. Y dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Fíjense, hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por eso es bien importante celebrar este día. Por esto este es el superdomingo. Si usted es salvo, ahora entiende y ahora sabe que Jesucristo resucitó. Y usted va a entender textos como estos. Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La resurrección demostró que Jesús era quien dijo ser. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es Rey, Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, Él es el unigénito del Padre, Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote. Así como estas mujeres tuvieron una gran devoción e hicieron todo por su Señor, tu devoción por Cristo se muestra al vivir para Él. Y aquí viene una pregunta automática. ¿En verdad tu devoción muestra que estás viviendo para Él? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Deja de vivir como vivías. ¿Todavía andas cargando con pecados de tu vieja vida? ¿Todavía hay pecados que no quieres soltar? ¿Qué estás haciendo para que los demás hermanos también sean santificados en el camino del Señor?
Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué tanto estás haciendo por tu Señor? Estas mujeres lo intentaron todo. Sabiendo que estaban en gran peligro, no les importó. Y les tengo un ejemplo de la vida normal. Hay unas mujeres aquí en México que se llaman las buscadoras, las rastreadoras. Estas mujeres son madres y han perdido a sus hijos por haber sido secuestrados por el narcotráfico. Y sabiendo que es muy posible que los hayan matado, se adentran a los desiertos del norte del país, armadas no más que con palas y picos para buscar los cuerpos de sus hijos desaparecidos. Han sido amenazadas por policías y los mismos narcos, pero a ellas no les importa. Su amor de madre los lleva a lugares muy recónditos para tener la esperanza de encontrar los restos de sus hijos. Si ellas hacen un esfuerzo tremendo por encontrar los restos de sus amados hijos, y a lo más que pueden aspirar es tener la suerte de encontrar unos huesos y enterrarlos, nosotros que creemos en la resurrección de Cristo, ¿qué estamos haciendo por la devoción que tenemos con Jesús? Vuelvo a preguntar, ¿qué cambios estamos haciendo en nuestra vida? Los que nos conocieron en nuestra vida pasada, ahora que nos ven, dicen, sí, ahora es diferente. Ya no habla como hablaba, ya no se comporta como se comportaba, ya no hace lo que hacía. Porque recuerde una cosa, Jesucristo va a regresar y nos va a llamar. Y yo esperaría que a cada uno de los que estamos aquí nos dijera, bien, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y acabamos de ver el primer punto. Tu devoción por Cristo se muestra al vivir para Él. Y vamos por el segundo. Tu devoción por Cristo se muestra al predicar de Él. Y entonces, como vemos aquí en Marcos, volvemos al libro de Marcos, en el capítulo 16. En el versículo 7 dice, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. El ángel les da órdenes, les da 2 mandatos. Vayan y hablen. ¿Vayan a dónde? A sus discípulos. Y Marcos es el único que dice, y a Pedro. Marcos podrá ser el escritor de la acción, pero eso no quiere decir que se le vayan los detalles. Pedro no fue ignorado. ¿Acaso Pedro fue llamado porque era el líder de los discípulos? ¿Acaso Pedro fue llamado porque era el importante, el que sabía, era el protos, como en cada una de las listas de los evangelios aparece como el protos, quiere decir el primero, el líder? ¿Acaso Jesús lo necesitaba? ¿Por eso lo mandó a llamar? No lo mandó a llamar por eso. Lo mandó a llamar porque tenían un temita que cerrar. Y ese tema empezó en Lucas 22, 31 al 34, que dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro había fallado de una manera muy grosera. Aunque se esforzó, la regó, falló. ¿Quiere recordar el último encuentro de Pedro con Jesús? ¿Quiere ver cómo fue? Lucas 22 del 60 al 62. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas, yo no sé quién es él. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese fue el último encuentro. Imagínese usted que está con su mejor amigo no hace nada malo,
Usted está con un grupo de amigos y su amigo no hace nada malo y de pronto la policía viene por él y usted, lejos de defenderlo, como llega la policía, le da miedo y usted le da la espalda y se echa a correr. El amigo sale a los pocos días y dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Usted qué sentiría? Pues dice, ay, no, sí, yo voy ahorita a platicar contigo. Usted sentiría vergüenza, ¿no? Pues esta es la última escena en la que vemos a Pedro. Jesús le dijo, ten cuidado, Pedro. Satanás te pidió. Y Pedro falló. Entonces, cuando esta mujer va y le dice a Pedro, el maestro ha resucitado y te quiere ver. Ay, ¿usted qué sentiría? Pedro traicionó a Jesús, pero después le llega el recadito y le dicen, te quiere ver, quiere hablar contigo. Y si recordamos, cuando le avisaron a Pedro y a Juan, Juan llegó primero al sepulcro, está en los otros evangelios, pero Pedro fue el primero en entrar. Y al ver que no estaba, Pedro solo vio el lino y el sudario, y el texto dice que, como nos los decían hace un rato, que maravillado se regresó a su casa. Sí, estaba maravillado, pero ¿qué hizo? Se fue a su casa. El Señor Jesús le dice, vamos a vernos en Galilea, vamos a vernos allá. ¿Y qué hizo? ¿Obedeció? No, se fue a su casa. La actitud de Pedro, entre líneas, nos dice mucho. Ya vimos cuál fue la última escena que hubo entre él y el Señor Jesús. Y luego, como les dije, le mandaron un recadito, Pedro, te espero en Galilea. Yo creo que Pedro hizo. Y entonces la pregunta forzosa es, ¿fue? ¿Fue Pedro? ¿Y fueron los demás? No, no fueron. Aunque les dijeron que Jesús había resucitado, no fueron. O ya sea que porque no creyeron o porque tenían miedo. ¿Y saben cómo podemos demostrar eso? Acuérdense, ¿qué pasó con Tomás? ¿Qué dijo? ¿Hasta que no qué? Ahí está. Pero regresemos a Pedro. Él había fallado. Tal vez Pedro no fue porque se sentía avergonzado. Y eso me llevó a pensar, ¿cuántos de nosotros también no hemos fallado groseramente como Pedro? Pero cuando hemos fallado groseramente y muy feamente y hemos pecado feo, en lugar de ir a Dios, muchas veces hacemos como Pedro, damos la vuelta y nos vamos. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene un problema muy fuerte? Cuando usted tiene un problema legal muy fuerte, usted necesita de un abogado, ¿sí o no? Pues usted no se aleja del abogado. Cuando hay cosas que usted necesita forzosamente de un abogado, pues usted va y busca al abogado. Pues aquí es lo mismo. Cuando usted haya pecado groseramente contra Dios, en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también en 1 de Pedro 1:9 dice, el que confesare sus pecados, Él es fiel y es justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Pero regresemos a Pedro. A Pedro le dijeron, Él va delante de ustedes a Galilea. Así lo dice el versículo 7. Allí lo verán. Ahí va Cristo delante de ustedes como siempre lo hizo. Él siempre puso el pecho por los suyos. No importa que se hayan escondido, no importa que tengan miedo, no importa que lo hayan traicionado. Él ha vuelto a la vida. Los veo en Galilea. Y adivine qué. No fueron. Jesús se les tuvo que aparecer varias veces en Jerusalén, por ejemplo en Emaús y en el aposento alto. Se le apareció a Pedro, según Lucas 24:34, hasta que por fin, como él se los había pedido, por medio de este ángel, los vio en Galilea. Su falta de fe hizo que este encuentro con Jesucristo se retrasara muchos días, en donde él les había dicho. Vayamos al último versículo. Y dice, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así es Marcos. Él a veces termina las historias así, abruptamente. Estas mujeres salen
llenas de miedo. Aquí hay otra palabrita en el original que salieron con éxtasis. O sea, esta palabra lo que significa es, ¿has sabido de esas personas que sufren accidentes y se quedan así como en shock? Y uno les habla y no responden, y le dicen, reacciona, reacciona, y la gente no reacciona. Y dice, habla, y la gente está así como paralizada. Bueno, esa es la palabra con la cual está describiendo estas mujeres. Cuando el ángel les dice, salgan, vayan a buscar a Juan, vayan a buscar a Pedro y díganles este recadito. Salieron corriendo, pero salieron así como dicen, choqueadas, no sabían qué hacer. Y aquí dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, tenían ese éxtasis, ese choque en su mente. Pero gracias a los demás evangelios, es que nosotros sí sabemos qué pasó después. Mateo 28:8 nos dice que salieron corriendo con temor, pero después dice, y con gran gozo, a dar la noticia a sus discípulos. Lucas 24:9 nos dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estas mujeres predicando de la resurrección de Jesucristo. En Juan 22 nos dice que María Magdalena fue corriendo a decirle a Pedro y a Juan. Por eso podemos concluir que la devoción de estas mujeres por Cristo es que predicaban de Él. Y eso nos recuerda el punto que estamos viendo. Tu devoción por Cristo se demuestra al predicar de Él. Les quiero poner un ejemplo. Cuando un familiar de ustedes, un amigo o alguien muy cercano a ustedes, no tiene trabajo, pero de pronto ustedes por medio de alguien o por medio de las noticias, saben de un trabajo para esta persona, ¿qué es lo que hacen? Oye, ¿andas buscando chamba? Fíjate que se abrió una vacante y ahí están, ¿no? Cuando ustedes saben que alguien está enfermo de determinada cosa y ustedes ya saben más o menos de qué se trata porque ya les pasó y probaron una buena medicina o supieron de un buen médico, ¿qué es lo primero que hacen? Oye, ¿te duele la vesícula? ¿Te duele la panza? ¿Te duele la cabeza? Fíjate que hay un doctor, vete a verlo. Y ahí están hablándole, y ahí están marcándole a las personas. Me voy a escuchar un poco más banal para aquellas que les gusta comprar. Cuando ven una buena oferta de zapatos, de ropa, ¿qué hacen? Fíjate que hay una oferta, lánzate porque está al 3x1. Y ahí están anunciando, ¿sí o no? Nosotros tenemos la mejor noticia de la historia. Y es que Jesucristo resucitó y Él puede salvar a cualquier pecador. No importa lo pecaminoso que haya sido. Y tenemos que anunciarlo. Porque es lo mejor que le puede pasar a la gente. Evitarse el infierno. A lo mejor algunos dicen, no, pero eso nada más es para los que tienen el don de evangelismo. No, no es cierto. El mandato en la Biblia está para todos. Es un mandato para toda la iglesia. Id y haced discípulos. Pregonar el evangelio. Es una obligación que todos tenemos. No nos podemos esconder como Pedro, no nos podemos esconder como Juan, que estaban ahí escondidos con miedo, mientras que las mujeres estaban mostrando una devoción. Nosotros ya sabemos que Jesucristo resucitó. ¿Qué estamos haciendo con esa información? No nos escondamos y no tengamos miedo de predicar lo que sabemos. Déjeme cerrar con esta historia. Hubo un hombre, un misionero y explorador llamado David Livingstone. Médico, misionero, predicador, explorador africano, humanitario y luchador contra la trata de esclavos. David Livingstone viajó sin temor a lugares a los que otros forasteros nunca habían ido. Y desde la obscuridad del remoto interior africano se convirtió en uno de los héroes más célebres de la historia. Nacido en una familia pobre de 5 hijos en Escocia, el joven David se puso a trabajar desde los 10 años. Después de trabajar una jornada de 14 horas en una fábrica de algodón, se quedaba en la escuela nocturna durante 2 horas más. Con el salario de su primera semana, compró un texto en latín y lo colocó en su máquina para poder estudiar mientras trabajaba.
antes de cumplir los 21 años, había entregado su vida a Cristo. Dios lo había rescatado como médico misionero. Estudió medicina y teología en Glasgow. A los 27 años fue enviado por la Sociedad Misionera de Londres a Sudáfrica como médico y misionero ordenado. Alguna vez escribió: soy misionero. En este servicio espero vivir y en él deseo morir. Cuando alguien le preguntó a David Livingstone por qué se convirtió en misionero en África, respondió: me impulsó el amor y la devoción de Cristo. Se fue a África para abrir la carretera de Dios, para llevar cristianismo y civilización. Fue el primer europeo en atravesar África. En algún momento de esos años se llevó a su esposa en una expedición en barco a Zambezí. Su esposa y otros tripulantes murieron. Un tiempo después regresó a Inglaterra para recaudar fondos y regresar a África. A su regreso para explorar y evangelizar. Nadie supo de él durante 5 años, hasta que mandaron a alguien a buscarlo, y este fue un tal Henry Stanley, Enrique, de un periódico llamado el New York Herald. Enrique lo encontró y se hicieron muy buenos amigos, pero no pudo convencerlo de regresar, porque David decía que este trabajo no había terminado. Enrique Stanley regresó y tiempo después Livingstone murió. ¿Y cómo lo encontraron? Arrodillado orando. Así murió. Era amado tanto por los nativos de la zona que cuando murió extrajeron su corazón y lo enterraron al pie de un árbol gigante y luego mandaron el cuerpo a Londres y los nativos dijeron: les mandamos su cuerpo, pero su corazón se queda con nosotros. En donde él descansa, donde descansa su cuerpo, dice el siguiente epitafio: aquí descansa David Livingstone, misionero, viajero, filántropo, nacido el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Lanarkshire, muerto el 1 de mayo de 1873 en el pueblo de Chitambo, Ulala. Y reza el siguiente texto: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Juan 10:16. Pregunta: ¿qué tanta es tu devoción por Cristo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué vas a terminar haciendo por Jesucristo? ¿Vas a gritar a los 4 vientos que tu Señor ha resucitado y que muy pronto regresará? Hechos 4:20 dice: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de recordar, Señor, que tú resucitaste y es la mejor noticia que podemos tener. No hay mejor noticia en esta tierra. No hay mejor noticia en todo el universo que saber que nuestro Padre te resucitó de los muertos y que ahora tú vives, Señor, y que eres un Dios eterno, un Dios poderoso, el Dios omnipotente, que puede salvar de los más viles pecados a cualquier pecador. Gracias por habernos dado vida, Señor. Gracias por darnos una iglesia. Pero tenemos una tarea que hacer. Y es pregonar y es anunciar, Señor, que tú eres el Rey del universo, que tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres la única vida. Esta maravillosa información y única, Señor, no nos la deberíamos de quedar nosotros. La deberíamos de gritar a los 4 vientos. Debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.